Llamaron a su puerta y no esperaba a nadie. No era una visita normal. No podía serlo. Nadie sabía que seguía viviendo ahí. Nadie debía saberlo. Había pasado demasiado tiempo. Demasiados años en silencio. Aún así, alguien llamó. Se quedó quieto, como si el sonido no fuera real. Como si fuera otra de esas cosas que su mente le hacía creer. Porque no era la primera vez que le pasaba. A veces pensaba escuchar el teléfono sonar. A veces creía oír su nombre. Pero nunca había nadie. Nunca. Habían pasado años desde la última vez que habló con alguien. Años reales, no días, no semanas, años. No porque no pudiera, sino porque decidió no hacerlo. Al principio no fue tan evidente. Solo dejó de responder algunos mensajes, luego algunas llamadas. Después empezó a evitar a la gente, hasta que un día simplemente dejó de existir para todos. No cambió de casa, no cambió de ciudad, pero desapareció igual. Su vida se redujo a lo mínimo: despertar, comer, pensar, recordar, siempre recordar. Había un momento que se repetía una y otra vez en su cabeza, como si estuviera atrapado en él, como si su vida se hubiera quedado congelada justo ahí. Una noche, una llamada, una decisión. Antes de eso, todo era normal. Tenía una vida como cualquiera, rutina, trabajo y alguien al otro lado del teléfono, alguien importante. No hablaban por obligación, hablaban porque querían, porque era parte de su día, porque había algo ahí, hasta que dejó de haberlo, o eso creyó. La discusión no fue especial, no fue la peor, no fue la más fuerte, fue normal, de esas que pasan, palabras rápidas, respuestas cortas, orgullo, silencio. Esa noche terminó sin arreglar nada. Y eso tampoco parecía importante, porque siempre había un después, siempre lo había. Hasta que el teléfono volvió a sonar. Era esa persona. Lo supo en cuanto vio el nombre. No dudó en reconocerlo, dudó en contestar. Lo miró, dejó que sonara, sintió ese impulso de responder y lo ignoró. Pensó, no pasa nada. Mañana hablamos. Y en ese momento, tomó una decisión que no parecía una decisión. Dejó que sonara, una vez, 2 veces, 3, hasta que dejó de hacerlo, y el silencio volvió. No sintió nada especial, no pensó que fuera importante, no pensó nada. Se fue a dormir. Al día siguiente no hubo llamada, ni mensaje, ni nada, y tampoco le dio importancia, hasta que llegó la noticia. No fue inmediata. No fue dramática, fue fría, directa. Un accidente. Esa misma noche, la misma noche en la que el teléfono sonó. Y él decidió no contestar. Ahí fue cuando todo empezó a cambiar. No de golpe, no con un grito, sino con un silencio distinto. Un silencio que pesaba. Los primeros días fueron confusos. Pensamientos que iban y venían. Intentos de entender, intentos de justificar. Yo no sabía, yo no podía imaginarlo. No fue culpa mía. Pero esas frases no duraban, porque siempre volvía lo mismo: la llamada, el sonido, el momento exacto en el que decidió no responder, y poco a poco dejó de intentar convencerse, dejó de hablar con la gente, porque no sabía qué decir, dejó de contestar, porque no encontraba sentido, dejó de salir, porque no quería ver a nadie, y sin darse cuenta, desapareció, no para el mundo, sino para sí mismo. Los días dejaron de tener diferencia. Todo era igual, todo era plano, pero dentro no lo era. Dentro todo giraba alrededor de ese momento. A veces se sentaba en silencio y recordaba el sonido del teléfono. Otras veces lo escuchaba, aunque no estuviera sonando, y siempre hacía lo mismo: mirar, esperar, como si aún pudiera pasar, como si aún hubiera una oportunidad, pero nunca la había, hasta ese día. El golpe en la puerta fue seco, real, no era su imaginación. Volvió a sonar, más fuerte. Alguien estaba ahí. Se quedó quieto,
Su primera reacción fue ignorarlo, como aquella vez, como siempre, pero algo fue distinto. No fue el sonido, no fue la insistencia, fue la sensación, esa incomodidad, esa presión, esa idea de que, si no abría, iba a repetir lo mismo. Y eso ya no podía soportarlo. Caminó hacia la puerta, despacio. Cada paso pesaba, como si supiera que algo iba a cambiar. Y abrió. Había alguien. No lo conocía, pero había algo que le resultaba familiar. No en la cara, no en la voz, en la sensación. La persona habló, dijo un nombre. Ese nombre, el que llevaba años evitando, el que no pronunciaba, el que no quería escuchar. Y en ese momento, todo volvió. La persona sacó algo, un objeto pequeño, un teléfono, viejo. Era suyo, dijo, y hay algo que nunca llegó a escucharse. Sintió como el aire cambiaba, como todo se detenía otra vez. Había un mensaje que nunca fue escuchado, nunca respondido, nunca existió, hasta ahora. Lo tomó, le temblaban las manos. No quería hacerlo, pero lo hizo. Reprodujo el mensaje y la escuchó. No había rabia, no había tristeza, solo normalidad. Solo quería arreglarlo. Silencio. No me gusta estar así contigo. Otro silencio. Llámame cuando puedas. Nada más. Eso era todo. No hubo despedida, no hubo final, solo una oportunidad, que él dejó pasar. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Durante años, pensó que todo había terminado mal, que lo último había sido una discusión, que no había nada que hacer, pero no terminó. Se quedó esperando, y él nunca volvió. La persona se fue, la puerta se cerró, y esta vez, el silencio no era vacío, era claro, y por primera vez en años, entendió algo peor que la culpa. No fue el error, fue la decisión. Y algunas decisiones no se pueden deshacer. Y quizá la peor parte de todo esto no es perder a alguien. Es vivir sabiendo que tuviste la oportunidad de evitarlo y decidiste dejarla pasar. A veces creemos que siempre habrá tiempo, que podemos responder luego, que una llamada puede esperar. Pero la verdad es otra. Hay momentos que solo ocurren una vez, y cuando pasan, no vuelven. Si alguna vez has dejado algo importante para mañana, ya sabes cómo termina esa historia. La pregunta es, ¿a quién no estás respondiendo hoy?